Buenas noches. Hoy es nuestro día grande, o sea que vamos a empezar con una cierta ceremonia, por eso me veis aquí de pie. Entonces, en primer lugar, dar las gracias, como siempre, al Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago por la hospitalidad que nos da y este marco tan maravilloso que nos proporciona. Nos acompañan en este momento don Ramón Molina Santiago, que es coronel también del Madó. Nos debía de acompañar la delegada de Educación, pero ya hemos visto que no ha venido, pero sí merece la pena dedicarle unas palabras por la atención y el cuidado y la preocupación y sobre todo el poner a disposición la Delegación de Educación para dentro de la agenda que tenemos ahora, del protocolo, los premios que por primera vez da el Club de la Constitución a los estudiantes del bachillerato o de enseñanzas medias, porque uno tiene todavía cuando hacíamos un bachillerato único, y que pues nos hubiera gustado que hubiera estado con nosotros. No sé si ha llegado, pero había dicho que venía también don Francisco Manuel García Sánchez, coronel de la Guardia Civil, ¿no? Y nos acompañan otras autoridades y sobre todo algunos amigos que no lo habíamos visto y que nos honran con su presencia en este acto. Y por supuesto a todos vosotros, a los socios del Club de la Constitución, pues bienvenidos y feliz Navidad. El Club de la Constitución, para los que no lo conocen, es una asociación privada que tiene por objetivo fundamental, sin ánimo de lucro, que tiene por objetivo fundamental la defensa y la propagación de la Constitución y la difusión de la Constitución española. Y por eso hemos dado un paso más. Ya no se trata solo de los actos que hacemos aquí, que como sabéis, pues siempre tienen una conferencia y luego un debate, y los actos siempre son totalmente abiertos. Hoy lo vamos a abreviar un poquito por tener varias cosas encadenadas para ver a lo largo de este acto. También nos honra don Víctor Palomo, secretario de la Fundación Caja Rural, que ha tenido también un papel muy importante en la concesión de los premios que hemos dado a los alumnos de enseñanza media. Mañana, en la Delegación de Educación, en la la antigua Normal, se van a hacer la entrega de los premios ya oficialmente a los alumnos, donde además pues se le entregará un obsequio tanto al alumno como al centro para que en especie, no en dinero, porque siempre, pues bueno, tanto al alumno como al centro le vendrá bien las cosas que se pueden comprar. Y como primera parte de este acto, la conferencia que nos dará el excelentísimo señor don Juan Bautista Cano Hueso, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería y es presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, que va a disertar sobre el tema ¿hacia dónde va España? La transformación del Estado autonómico. Para presentar a don Juan, nuestro vocal, don Rogelio Muñoz Oya, va a leer y va a hacer la semblanza del conferenciante. Muchísimas gracias por su asistencia. Bien, buenas noches, querido presidente, querido y estimado Juan, permíteme que te tutee, dada la amistad que nos une, y señoras y señores, autoridades, hoy para el Club de la Constitución, como ha indicado nuestro presidente, es un día grande. Un día grande no es 6 de diciembre, pero es día 9 de diciembre
y, como saben, estamos conmemorando el 43 aniversario de la Constitución de 1978. Para ello, el Club de la Constitución ha llevado a cabo una serie de actos, unos de forma tradicional, es decir, hemos reiterado lo que hemos venido haciendo habitualmente, pero este año hemos instaurado por primera vez, y espero que de forma continuada, como ha indicado nuestro presidente, gracias sobre todo al esfuerzo que ha desplegado la delegada territorial de Educación y Deporte, doña Ana, a la que le agradezco públicamente su deferencia y sobre todo la prontitud y el acogimiento que ha tenido hacia el Club de la Constitución, y en segundo lugar igualmente a la Caja Rural, concretamente, si no recuerdo mal, a la Fundación de Caja Rural. Y sobre todo, y muy especialmente, permítanme que le siga tuteando a nuestro ponente de hoy, que yo tenía mucho interés que él estuviera presente hoy para clausurar, por decirlo de alguna manera, el ciclo del Club de la Constitución y sobre todo esta conferencia, porque Juan sabe de lo que va a hablar y tiene conocimiento para hablar de lo que hoy se va a dedicar, que no es otra cosa que hacia dónde va España, transformaciones del Estado autonómico. Además, lo hice así porque creía que era el hombre más adecuado correctamente como experto en constitucional en esta materia. En segundo lugar, porque creo que el tema es de primera magnitud. Estamos celebrando el 43 aniversario de la Constitución. Me remito a los diarios escritos y hablados en los 3 últimos días. No es el tema de la reforma constitucional, pero sí que el Estado autonómico, cuando se habla de reforma constitucional, si algo aparece es el Estado autonómico, con lo cual, como Juan está preparado para ello, yo creo que seguro que no rehúsa ninguna pregunta si también se le pregunta sobre qué hacer con el Estado autonómico, o si cabe la reforma o no cabe la reforma, o es mejor seguir como estamos después de 43 años. En fin, perdonen esta letanía. Juan es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería desde 1995, consejero del Consejo Consultivo de Andalucía desde 1996 a 2002, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía entre 2002 a 2020, muy reciente, secretario general y letrado mayor del Parlamento de Andalucía durante las 3 primeras legislaturas, 1982-1994, ha ampliado estudios en las universidades italianas de Roma, Florencia y en la alemana de Rosenburg, profesor visitante en distintas universidades europeas, americanas, y ha pronunciado un sinfín de conferencias en distintos centros, instituciones, universidades de los 3 continentes. Profesor invitado del Gobierno de los Estados Unidos para realizar estudios de federalismo y derecho parlamentario en el Congreso norteamericano, concretamente en Washington durante el curso 1990, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y forma parte del Consejo Asesor de varias revistas jurídicas, pero de gran prestigio. En 2015 obtuvo la distinción de Jurista de Excelencia y el Premio Miguel de Cervantes de la Red Internacional de Excelencia Jurídica, otorgada por la Red Internacional de Juristas del Mundo. Está en posesión de distintos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como la Medalla de Oro de la Universidad de Almería, Medalla de Oro del Colegio de Abogados de Melilla, e internacionales como el reconocimiento en 2019
de la Asociación de Juristas Mundiales, visitante de honor de la Asamblea General de Maryland en 1990, de la Cámara de Diputados de la República de Italia en 1982 y del Congreso de los Estados Unidos de América de 1990. Es autor de más de 130 publicaciones en materia de su especialidad y les aseguro que sus estudios, sus manuales, sus publicaciones son de gran interés porque aporta grandes sugerencias, no son meros resúmenes, meras copias, sino que da lugar al diálogo y da lugar al estudio detallado, como es un libro que les recomiendo que lean, porque es un libro que ya lo he leído 2 veces, Juan, lo he leído 2 veces, un libro muy reciente que se llama Cataluña en su laberinto, nunca mejor dicho, en los tiempos que corren. Y recientemente ha editado otro gran libro, este lo tengo, pero Juan no lo he leído, que es La lucha de Andalucía por su autonomía, en colaboración con el que fue presidente también de la Junta y también letrado del Consejo consejero consultivo de Andalucía, don Rafael Escuredo, un libro que va por su 2ª edición y que ha alcanzado una gran difusión. Como ven, con estos antecedentes seguro que tenemos el plato o la cena bien servida. Juan, mil gracias en mi nombre y mil gracias por haber elegido el tema que nos trae hoy aquí. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, amigo Rogelio, por la presentación. Y muchas gracias, presidente, y agradezco la oportunidad al Club de la Constitución de darme esta tribuna para poder hablar sobre el tema que quizás más preocupa a la opinión pública y a la propia clase política en el momento presente, que es las transformaciones del Estado autonómico, lo que vale tanto como decir hacia dónde va España. Estamos conmemorando el 43 aniversario de la Constitución, el periodo seguro más longevo de la historia de España en paz y en libertad, donde partiendo de una difícil transición y del método del consenso, del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, las procedentes del franquismo reformista y del exilio, pues se consiguió un texto acordado que significaba ni más ni menos que la reconciliación entre todos los españoles. Y un texto que tenía 2 virtualidades. En primer lugar, no repetir la historia del siglo XIX en lo que se refería a imponer un partido o una fracción de partido dominante de un momento concreto, una constitución, a la otra parte, con la consecuencia lógica de que cuando cambiaba la mayoría, la constitución era derogada y se imponía una nueva. Por tanto, esta ley del péndulo se abandonaba definitivamente y se iba hacia una constitución acordada entre todos los españoles. Y en segundo lugar, una constitución que pretendía resolver los problemas históricos, centenarios, que habían atribulado los españoles y habían llenado de dolor y de discordia a la sociedad española. Me refiero a los problemas de la economía, de las clases sociales, de la igualdad, a los problemas atinentes a la forma de gobierno, los problemas atinentes a la separación entre la Iglesia y el Estado, los problemas que tenían que ver con el establecimiento definitivamente de una Carta de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, pero acaso, donde todos coinciden los participantes en el consenso constitucional, que fue el tema más difícil de resolver, era justamente el problema territorial. ¿Por qué? Porque las distintas fuerzas políticas en presencia tenían sobre esta cuestión unas pretensiones o unas
unos planteamientos muy diferentes. En primer lugar, teníamos el grupo liderado por Manuel Fraga, Alianza Popular, que pretendía el mantenimiento de un centralismo compatible con un regionalismo, con una regionalización administrativa del Estado. Por otra parte, teníamos a la cultura del exilio, representada por el Partido Socialista y el Partido Comunista, que pretendían una federalización, de alguna manera, una federalización del Estado. Los partidos nacionalistas, representados por el PNV y posteriormente Convergencia y Unión, mantenían una suerte de confederación, en el caso del PNV incluso un acuerdo con la corona, pero posturas francamente confederalistas. Y finalmente el gobierno de la UCD, pragmático, no tenía un planteamiento claro, pero lo que sí tenía al menos era que dar una respuesta a las ansias autonomistas planteadas ya desde la oposición política al franquismo por parte de aquellos territorios históricos en el que había habido un conflicto de esta naturaleza. Me refiero claramente al País Vasco y a Cataluña, o si lo prefieren por este orden, Cataluña y el País Vasco, en mucha menor medida Galicia. Por tanto, la descentralización tenía que hacerse de una forma que pudiera satisfacer a las diferenciaciones que se establecían desde los propios territorios, pero sin producir desequilibrios flagrantes, sin aumentar sustancialmente el gasto público y sin producir efectos de emulación por un lado y tampoco de agravio por otro lado. Una operación francamente compleja, y así lo han puesto de manifiesto sucesivamente desde Alfonso Guerra, Felipe González, el propio Adolfo Suárez, todos los que participaron en el consenso constitucional. Pero a la postre, verán ustedes, si me da tiempo a desarrollar lo que pretendo, que la teoría constitucional, o si lo prefieren, la letra de la Constitución y la práctica política sobre esos preceptos de la Constitución ha ido completamente disociada. Se puede formular de otra manera: la interpretación constitucional ha caminado en muchos momentos al margen de la literalidad de la Constitución. De todas formas, hay que decir que el autogobierno, la consagración de las comunidades autónomas en general, ha posibilitado la articulación de unas estructuras políticas autonómicas, la realización de una serie de políticas que han puesto en valor las distintas identidades de los distintos pueblos componentes del Estado español, unas políticas que han mejorado espectacularmente las infraestructuras, no hay más que darse una vuelta por nuestros pueblos y por nuestras ciudades, que han gestionado de una manera razonable los servicios públicos esenciales, la educación, la educación, la sanidad, etcétera, 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 y que han producido elementos importantes de cohesión social y de cohesión territorial. Cierto es que el modelo arrancó ya con algunas deficiencias dignas de ser puestas de manifiesto, particularmente en lo que se refiere a la falta de cultura en la cooperación, en la colaboración, en la coordinación entre las distintas administraciones públicas, la ausencia de lealtad constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que decirlo, pero no es menos verdad que en estos 25 años, básicamente, en que la Constitución ha funcionado en términos, diríamos, de similitud, de homologación, ha propiciado los mayores estándares de bienestar, de estabilidad política y de desarrollo económico conocidos nunca en España. Sin embargo, hay que decir que el Estado autonómico no se ha desenvuelto siempre de una forma unilineal. Antes, al contrario, se ha desenvuelto en lo que algún autor ha llamado en dientes de sierra. Es decir, partiendo de una situación
en la que la Constitución quería distinguir nacionalidades políticas por una parte y regiones administrativas por otra, es decir, partiendo de una asimetría constitucional voluntariamente plasmada por el poder constituyente, aunque no fuera unánime en este tema, se ha caminado hacia un proceso a través de una mutación constitucional de similitud, de homologación, de generalización, de simetría, para desembocar a partir de primeros del siglo XXI en un retorno a la asimetría inicial, pero agravada por los componentes etnicistas y separatistas y secesionistas de determinados partidos políticos en determinados territorios. Pero es verdad que la mayor parte de la vigencia del Estado autonómico se ha desenvuelto en términos de simetría política, solo quebrada por la financiación privilegiada de vascos y navarros, por la deshomogeneidad competencial propiciada por los hechos diferenciales amparados por la Constitución, le hace lengua, cultura, etcétera, y por traspasos adicionales que con motivo de hechos puntuales para apoyar gobiernos minoritarios en Madrid se han producido adicionalmente a los previstos en el Estatuto, sea el tráfico o sea el último ha sido el presupuesto para gestionar esto que se llama el mínimo vital. Pero es lo cierto que el otorgamiento a 17 territorios, de lo que inicialmente se había previsto solo para 3, ha significado algunas distorsiones importantes. En todo caso, algún destacado autor ha dicho que lo que significó el tránsito de esta asimetría inicial a esta sustancial igualación o simetría fue, en rigor, una alteración de la voluntad del poder constituyente y una mutación de la Constitución que, manteniendo la literalidad de los preceptos, ha desembocado en un modelo diferente al querido por el constituyente. Naturalmente que las comunidades perjudicadas, entre comillas, por esta sustancial igualación fueron aquellas que en el pasado habían dispuesto de estatutos de autonomía, las llamadas nacionalidades políticas. Y también Andalucía, que a través de una vía especial que Miguel Herrero de Miñón había diseñado una tarde de un domingo, según contaba en su libro don Manuel Clavero, un procedimiento sembrado de obstáculos procesales y de dificultades políticas, que era el artículo 151, que es el artículo 151, que solamente fue recorrido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, que bien pronto expresó su voluntad política de aspirar al máximo techo competencial para igualarse con las comunidades llamadas históricas. Naturalmente, esto no sentó bien en las comunidades históricas, porque Andalucía era un invitado nuevo con el que no se contaba y que cambiaba el planteamiento etnicista de la Constitución. Recuerdo que el precepto más controvertido y más discutido de la Constitución fue el artículo 2, porque en el artículo 2 se plasma el gran pacto constitucional. O sea, si tuviéramos que resumir el proceso, el consenso del proceso constituyente, lo tendríamos plasmado perfectamente en el artículo 2. Porque fíjense que el artículo 2 compendia el principio de unidad de la nación española, el principio de indivisibilidad de la nación española, el principio de autonomía o el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Y sobre todo, recalco, distingue muy claramente nacionalidades políticas y regiones administrativas. Esta es la voluntad del poder constituyente y este es el modelo que formalmente está consagrado en la Constitución. Pero bien pronto se puso de manifiesto, cuando el modelo viró
hacia la generalización del Estado autonómico, hacia la asimetría, bien pronto se puso de manifiesto que el núcleo duro de la Constitución, competencias exclusivas del Estado, recogidas en el artículo 149, aquello que no es traspasable por su propia naturaleza, fue resquebrajándose. Bien sea en materia de administración de justicia, bien sea en materia de relaciones internacionales, o bien fuera en aquello de las condiciones, de los elementos que suponen las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, el Tribunal Constitucional fue aceptando pequeños resquebrajamientos que a la postre supusieron la asunción de algunas competencias, ciertamente que marginales, pero de algunas competencias en eso que parecía el núcleo duro intangible de la Constitución. Y esta situación de igualación sustancial supuso que a la postre el corsé estatutario en el que se veían enmarcados los partidos nacionalistas saltase por los aires, no en modo de simple reforma de la Constitución, sino en modo de reforma de la Constitución a través de la reforma de los estatutos, una operación ciertamente que es inconstitucional, radicalmente inconstitucional, pero ese fue, después si me da tiempo me referiré con más detenimiento, ese fue el Plan Ibarretxe y ese fue el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2005-2006. La asimetría que se instaura a partir de estos nuevos estatutos, el de Cataluña, seguido del de Andalucía y otras comunidades autónomas, va a suponer unos estatutos de nueva naturaleza que se va a caracterizar por la diferencia de naturaleza y protección de las competencias a través del llamado blindaje. En segundo lugar, la posición o el incremento de la bilateralidad en perjuicio de la multilateralidad en el diálogo entre el Estado y la comunidad autónoma, incremento de la bilateralidad. Y en tercer lugar, en la posición, en la capacidad, en definitiva, de autogobierno, aunque no se altere la posición constitucional todavía, la posición constitucional o el estatus constitucional de esas comunidades autónomas de segunda generación. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña vino a poner un poco las cosas en su sitio y vino a rebajar esos techos competenciales y de esta manera hemos regresado, aunque con diferencias sustanciales, al principio asimétrico que estaba situado en la Constitución. De manera que la bilateralidad que se predicaba entre nacionalidades políticas y regiones administrativas venía a dar respuesta a aquellas comunidades autónomas donde había existido un conflicto político tradicional. Cataluña y País Vasco. Lo que sucede es que Andalucía se viene a incorporar a través de un proceso, no desde una lectura historicista, no desde el privilegio que supone la disposición adicional segunda, que es un dato histórico, una referencia histórica, privilegiar a quien en el pasado hubiese plebiscitado un estatuto de autonomía. No, sino como ya he dicho, en el cumplimiento desde una perspectiva racional, normativa y democrática, en el cumplimiento estricto de una serie de requisitos constitucionales. Por eso la autonomía andaluza y la consecución de la autonomía por la vía del artículo 151 tuvo una gran importancia constitucional y una gran importancia política. Desde el punto de vista constitucional, porque hubo que acudir a elementos de, comillas, ingeniería constitucional, habida cuenta del proceso del descarrile de la provincia de Almería en el referéndum
de la autonomía, del acceso a la autonomía del 28 de febrero, que hubo que suplir a través de una modificación de la ley de referéndum, ley orgánica de modalidades de referéndum, para, dadas unas determinadas condiciones, que eran justamente las que se habían producido, una fotografía de las que se habían producido en Andalucía, que se hubiera superado la mayoría absoluta en el conjunto del territorio que pretende acceder a la autonomía, y que se hubiese ejercitado, por tanto, solamente hubiese habido un descuelgue de una sola provincia, pues a través de una ley orgánica se suplía la voluntad de los almerienses, una vez que era pedida por los diputados y senadores de esa provincia, la incorporación de la provincia de Almería a la comunidad autónoma de Andalucía. Por tanto, un interés especial desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, porque era la primera y única vez que una comunidad autónoma se atrevía a recorrer el campo de minas del artículo 151, pero lo hacía desde una, insisto, no una lectura etnicista, ni una lectura basada en hechos territoriales del pasado, ni desde una voluntad sostenida en el tiempo y apelando a mitos históricos, sino desde una vocación democrática, racional y voluntad decidida de ganar dos referéndums. El estatuto fue consecuencia del 28 de febrero y del propio estatuto, que también fue sometido a un referéndum. Porque recuerden que la dificultad del artículo 151 estribaba en que debían de pedirlo todas las diputaciones provinciales y la mayoría y 2/3 y más de 2/3 de la población de las provincias que supusieran al menos la mayoría del censo electoral, y que además toda esta operación fuese ratificada en referéndum por la mayoría absoluta de cada una de las provincias. Si tenemos en cuenta que en el mes de enero de 1980 Unión de Centros Democráticos se descolgó del proceso autonómico y proclamó la racionalización del proceso autonómico, es decir, dicho en castellano, que a partir de ese momento todas las comunidades autónomas caminarían por la vía del artículo 143, habiéndose producido en ese mismo momento solamente el plebiscito de los estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia, se desapeó, se descolgó del procedimiento del 28 de febrero y eso puso en serias dificultades el referéndum. Todo esto vino a suponer un gran conflicto político. ¿Por qué? Pues porque el estatuto, el 28 de febrero, había sido plebiscitado por una mayoría más amplia, 5 puntos, que el estatuto del País Vasco. 6 puntos más que el de Cataluña y casi 40 puntos más que el de Galicia. Por tanto, la vocación autonómica expresada o cifrada en números era superior, la voluntad autonómica era superior a la manifestada en las llamadas nacionalidades históricas. La apelación a la historia, por tanto, que la disposición transitoria segunda consideraba como camino privilegiado para el autogobierno de catalanes, vascos y gallegos, es decir, haber dispuesto en el pasado de un estatuto de autonomía, a mi juicio era una decisión arbitraria. ¿Arbitraria por qué? Pues porque territorios con identidad histórica, como por ejemplo León, no accedieron a la condición de comunidad autónoma y había sido un reino. Y en cambio dispusieron bien pronto de instituciones de autogobierno y de estatutos, comunidades y pueblos que nunca lo habían pretendido ni lo habían tenido. Esto predispuso un clima general contrario al favorecimiento de la cláusula que privilegiaba a las comunidades que accedían inmediatamente al autogobierno, a Cataluña y País Vasco. El principio de igualdad, que es un eje central de la Constitución, saltó por los aires
y el caso fue que estas comunidades no fueron tenidas en cuenta más que como un privilegio especial en virtud de su etnicidad, en virtud de su historia, pero no en virtud de su voluntad democrática expresada en ese momento. En el caso de Andalucía, fíjense que no se atendió a la historia, no se atendió a su pasado juntero, su vocación en ciertos momentos federalista, su juntas liberalistas, su antecedentes andalucistas, su aportación en términos ya estrictamente históricos, su esplendor en tiempos de los árabes, su aportación al descubrimiento de América, su enorme importancia en la implantación del constitucionalismo en España a través de Cádiz, su riqueza cultural, artística, su vocación de puente y frontera de la Unión Europea, pero de vocación de puente entre dos continentes y dos culturas, su importancia poblacional, geográfica, demográfica, etcétera, etcétera. Ahí no valió ningún tipo de historia. Puesto a exigir entonces una singularidad basada en el pasado, bien pudo acogerse otras circunstancias cualquiera. Por ejemplo, ¿por qué no?, haber ostentado en el pasado una unidad política después integrada en lo que vino a llamarse la monarquía imperial o las Españas, por ejemplo, la condición de reino, haber sido un reino en el pasado. Con este criterio, fíjense, llevado el argumento al extremo y casi al absurdo, ni Cataluña ni el País Vasco podían haber sido comunidades históricas o nacionalidades históricas, y en cambio podían haberlo sido Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, que fueron nominalmente reinos hasta la reforma de Javier de Burgos de 1833. Es decir, como ven, una cuestión era la literalidad de la Constitución y otra cuestión bien distinta era la deriva que iba tomando el proceso de construcción del Estado autonómico. ¿Por qué? Porque solamente para las autonomías, para las comunidades autónomas constituidas por la vía del artículo 151 y la disposición transitoria segunda, es decir, para Cataluña, País Vasco, Galicia, la Constitución preveía una asamblea legislativa elegida por sufragio universal a través de un sistema proporcional, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, un presidente dirigiendo, con la función de dirigir el gobierno y ser el representante de la comunidad autónoma hacia el exterior y ser el representante del Estado en la propia comunidad autónoma, un Tribunal Superior de Justicia que culminaba la organización judicial en la propia comunidad autónoma, es decir, la simbología institucional de cualquier sistema parlamentario de gobierno. Para el resto de las comunidades autónomas, llamadas regiones en el artículo 2, en donde estoy insistiendo mucho porque es el anclaje de todo el discurso, para las demás regiones un silencio clamoroso, bien expresivo, de que lo que se pretendía era una regionalización administrativa. En cualquiera de sus dos variantes, inicialmente mancomunidad de diputaciones, posteriormente regionalización del Estado. El modelo de esta manera resultante era el más plausible acorde con la voluntad del poder constituyente. Unas comunidades políticas, unas regiones administrativas. Mientras el fundamento del acceso a la autonomía fue fundamentado en cualquiera de estas dos circunstancias constitucionales, haber plebiscitado un estatuto de autonomía, disposición adicional segunda, o haber recorrido el artículo 151 solamente Andalucía, mientras el fundamento del acceso fue cualquiera de estos dos caminos, el modelo aguantó, el modelo asimétrico aguantó, pero la quiebra se produjo
cuando para el acceso a la condición de comunidad histórica o de nacionalidad histórica empezaron a esgrimirse otros títulos basados en la historia, en la cultura, en la identidad, etcétera, etcétera. Una nueva situación en la que las élites políticas localistas no supieron aguantar el tirón, se desembocó en un agravio comparativo entre territorios y entró en funcionamiento el principio de emulación, que se abrió con Canarias y Valencia, que obtuvieron en paralelo a la aprobación del Estatuto traspasos adicionales de competencias que las equiparaban con las denominadas nacionalidades históricas, y siguió posteriormente, como veremos inmediatamente. El dique de contención, por tanto, empezó a desbordarse y el gobierno Suárez vio una ventana de oportunidad para frenar el proceso autonómico en su conjunto y devaluar las comunidades políticas históricas, es decir, la que he llamado antes racionalización del proceso autonómico. Para que todo esto pudiera caminar adelante, era necesario mutar la voluntad del poder constituyente, que había querido, insisto, distinguir nacionalidades políticas de regiones administrativas. ¿Cómo vino la mutación de la voluntad del poder constituyente? A través de el informe Enterría, un informe encargado por el gobierno a una comisión de expertos de derecho administrativo presidida por el ilustre profesor Eduardo García Enterría, que dio lugar a los pactos autonómicos de 1981, suscritos entre el Partido Socialista Obrero Español en la oposición y la Unión de Centro Democrático presidida por Leopoldo Calvo Sotelo en el gobierno. ¿Y qué supuso en síntesis? Quizá después lo aclare más. Pues supuso la acogida de las tesis del profesor García Enterría y su comisión, supuso incorporar a los pactos autonómicos, en primer lugar, la generalización del proceso autonómico para toda España. Los territorios dispondrían de autonomía, aunque no la hubieran pedido, vulnerando, por tanto, el principio dispositivo de la voluntariedad de los territorios. En segundo lugar, la homologación institucional de todas las comunidades autónomas. Aunque no lo hubieran pedido, todas dispondrían de Parlamento, Gobierno, Tribunal Superior de Justicia y Presidente de la Junta. Y en tercer lugar, en una operación en dos tiempos, la homologación competencial. Inmediatamente las competencias del 143 y en los pactos de 1992 la homologación a las competencias de las comunidades de máximo nivel históricas, de las nacionalidades históricas. Y además que para el 1 de febrero de 1983 todas las autonomías todos los estatutos tenían que estar aprobados. Naturalmente ustedes se preguntarán que cómo es posible que personas tan ilustradas como aquellas tomasen estas decisiones. Y aquí hay que introducir el contexto. El contexto que era la situación de inestabilidad política que en aquel momento había, que llevó a la dimisión del presidente Suárez, al golpe de Estado, al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y a la percepción por parte del estamento militar y el ruido que se llamaba entonces el ruido de los cuartos de bandera, desde la convicción que tenían aquellos militares y buena parte de los aparatos del Estado, de que el Estado de las autonomías desembocaría inevitablemente en el separatismo y la disolución de España como Estado, tal como se le había venido conociendo hasta ese momento. Piensen ustedes que la unidad sagrada de España, como tal lema, había sido uno de los soportes del pensamiento de la derecha española tradicional, de siempre, y de buena parte del liberalismo político. Como ejemplo, me gusta citar el de José Calvo Sotelo,
que era el líder civil del golpe de Estado de 1936, el líder militar, ya saben ustedes que era el general de la Guardia Civil, que no me viene el nombre ahora mismo. Bien, el del golpe de Estado del 32. Ahora, no. No. El general Sanjurjo. El general Sanjurjo, ya saben ustedes que murió en un accidente no aclarado hasta la fecha de aviación, cuando venía a tomar posesión de sus poderes para dirigir el golpe de Estado que luego quedó en manos de Mola. Bueno, todo esto es historia, y lo que yo quería significar era el pensamiento de José Calvo Sotelo, que condensaba el pensamiento de la derecha y del centro histórico español, histórico. Decía José Calvo Sotelo en las Cortes y fuera de las Cortes, para quien quisiera oírle, en 1936, decía que prefería, antes una España roja que una España rota, porque entre una España roja y una España rota, prefiero la primera, que sería una fase pasajera, mientras que la segunda seguiría rota a perpetuidad. Bueno, los propulsores de los pactos políticos, al fondo el Partido Socialista, la Unión de Centros Democráticos, han negado siempre la relación entre la inestabilidad política y la suscripción de los acuerdos de 1981 para asimilar todas las comunidades autónomas. Pero la realidad objetiva no parece que vaya por ahí. Los constitucionalistas, los historiadores, los escritores del contexto de aquellos momentos coinciden en que los elementos objetivos del golpe era acabar con el desafío nacionalista, rebajar las pretensiones y las competencias de las comunidades autónomas, y a tal efecto, por alguno de ellos se cita un informe que el general Armada entregó personalmente en el Palacio de la Zarzuela al rey, y que su autor fue, parece ser, el constitucionalista Carlos Ollero, en el que se contenían esta revisión a la baja de la descentralización del Estado. Bueno, la dimisión de Adolfo Suárez y el intento de golpe del 23F marcan, por tanto, un punto de inflexión en la política autonómica, y los pactos de 1981 fueron una extensión del consenso constitucional promovida por dos actores políticos, sin que nadie lo hubiese pedido, las comunidades autónomas constituidas lo hubiesen reclamado, las que estaban en ciernes de constituirse lo hubiesen pedido, etcétera, etcétera. Fue la decisión y la voluntad de dos partidos políticos. Visto entonces desde una perspectiva crítica esta voluntad, hay que decir lo siguiente. Primero, que dos cúpulas políticas de dos partidos políticos cambiaron la voluntad del poder constituyente. Olvidaron aquello de nacionalidades y regiones. En segundo lugar, generalizaron el mapa autonómico en perjuicio del principio dispositivo de la voluntariedad, de pedir que quiero ser comunidad autónoma si cumplo los requisitos de la Constitución. No, se impuso desde arriba la generalización. En tercer lugar, concedieron a las comunidades del artículo 143 el mismo aparato institucional previsto exclusivamente por la Constitución para las comunidades del 151, una violación flagrante de la Constitución, de un precepto constitucional. Y en cuarto lugar, confirieron capacidad legislativa a estos parlamentos, que solo la tenía prevista la Constitución para las comunidades históricas, para las comunidades del 151, para entenderlo. Y todo esto se remató con un proceso de sustancial igualación competencial en dos tiempos, como he dicho antes, en los pactos de 1981 y los pactos de 1992, que supuso la sustancial igualación hacia arriba, hacia el alza, entre todas las comunidades autónomas. Se acabó, ciertamente, esto tenía de positivo, con aquellos intentos de constituir mancomunidades de diputaciones en aquellas comunidades llamadas de vía lenta o del 143, y se decidió entonces la regionalización del Estado autonómico. Pero el encaje que el ministro Martín Villa, hoy vituperado en algunos ambientes, pero una persona que con sus defectos tuvo un papel fundamental en la transición,
El encaje que Martín Villa, como último ministro de Adolfo Suárez y primer ministro porque continuó el primer ministro para las regiones o para el tema territorial de Leopoldo Calvo Sotelo, el encaje que tuvo que hacer Martín Villa fue extraordinariamente complejo. Fíjense, por ejemplo, la inserción de León y Segovia, tengan en cuenta que él era de León, del Reino de León, la inserción de León y Segovia en la comunidad de Castilla y León fue muy problemática. El propio destino de Cantabria, La Rioja, Murcia y Madrid, que al final desembocaron en comunidades uniprovinciales, fue también complejo hasta última hora, muy difícil. Valencia y Canarias, como ya he citado, apelando una a su condición de antiguo reino y la otra a su condición y la peculiaridad insular, fue recompensado con aportaciones extraestatutarias de competencias que las equiparaban a las máximas. Aragón, que había iniciado su proceso autonómico por la vía del artículo 151, manu militari, fue reconducido al 143, en este caso sin aportación extraestatutaria de competencia, habiendo sido Aragón, como ustedes bien conocen, un elemento fundacional, la Corona de Aragón fundacional, de la formación del Estado español. Y Castilla, para qué decir, quien más padeció en el proceso fue Castilla, que vio perdida su conciencia como pueblo y sus posibilidades de convertirse en nacionalidad, dejándose arrebatar La Rioja y Cantabria, que tanta importancia habían tenido en su proceso, en su origen y en su lengua, dejándose arrebatar Madrid, la Comunidad de Madrid, como a modo de distrito federal impropio, y finalmente lo que restaba de territorio de Castilla, convirtiéndolo en dos comunidades autónomas, una de las cuales debía convivir obligatoriamente con los leoneses, que no querían ser vistos como castellanos. Como dice un importante autor, citando esta operación, dice, como operación de demolición de una identidad o de lo que pudiera quedar de ella, refiriéndose a Castilla, o de lo que pudiera quedar de ella, cuesta imaginarla más efectiva. Efectivamente. De esta manera, para el 1 de marzo del 83 se habían aprobado todos los estatutos de autonomía y el galimatías resultante, fíjense por dónde vamos desde los preceptos de la Constitución, el galimatías resultante era el siguiente: 7 comunidades autónomas, de una u otra forma, habían conseguido el máximo techo competencial. 10 habían quedado ancladas en los niveles de autonomía del artículo 143, pero a la espera del segundo pacto autonómico para equipararse a las comunidades del artículo 151. La comunidad navarra, al ser comunidad foral, accedió inmediatamente al máximo techo competencial, y Valencia y Canarias, ya he dicho, obtuvieron aporte extraestatutario para equipararse. Y Ceuta y Melilla, cuyo destino todavía no había sido definido por la Constitución y se andaba discutiendo si se incorporaban a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Conclusión: con la mitad de población de Alemania, España había constituido 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, es decir, 3 más que los Länder alemanes. Bueno, pues como comprenderán, en Cataluña y el País Vasco este asunto cayó fatal, esta homologación. Y también en Andalucía, que había sido la única comunidad autónoma que había recorrido el procedimiento del artículo 151. Así que las conclusiones políticas o el objetivo político de esta sustancial igualación u homologación simétrica del Estado autonómico se consiguió. El objetivo político de igualación y homologación se consiguió, pero el elemento jurídico quedó anclado y fracasó en el Tribunal Constitucional. Me refiero a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, llamada LOAPA, aprobada en julio de 1982,
recurrida inmediatamente en el mes siguiente por 50 diputados y que dio lugar mediante este recurso previo de inconstitucionalidad a la sentencia 76-1983, muy importante. En las alegaciones, los recurrentes, que eran fundamentalmente los nacionalistas, o si lo quieren, los que habían accedido por la vía del artículo 151, decían o argumentaban que los estatutos de autonomía en cuanto a normas integrantes del bloque de la constitucionalidad no pueden ser condicionados por ninguna ley del Estado. La ley la LOAPA intentaba una serie de prevenciones, de controles, de cautelas por parte del Estado para todas las comunidades autónomas. Y frente a ellas, el Tribunal Constitucional vino a decir que la naturaleza constitucional de la autonomía política no puede ser condicionada por ninguna ley estatal, a la vez que negaba el carácter orgánico y armonizador de esta ley, y a la vez que establecía el valor de los estatutos como normas directamente incardinadas a la Constitución y derivadas de la misma. Por tanto, la pretensión de la LOAPA de prevalecer en su pretensión armonizadora sobre los distintos preceptos de los estatutos de autonomía fracasó, aunque se tratase de competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Y la sentencia negaba, además, que las Cortes Generales tuviesen potestad para interpretar la Constitución mediante esa pretendida técnica de aclarar conceptos, establecer ambigüedades, rellenar lagunas, etcétera, 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 porque esa es una labor, dijo el tribunal, que correspondía al Tribunal Constitucional. Por tanto, la sentencia desmontaba la premisa uniformista consistente en que la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales presupone, decía la sentencia, la igualdad de techos competenciales. No, el tribunal decía que el Estado autonómico se caracteriza por un equilibrio imperfecto, pero por un equilibrio entre homogeneidad y diversidad. Homogeneidad y diversidad del estatuto jurídico de las distintas comunidades autónomas, porque sin homogeneidad no habría unidad e integración en el Estado, y sin diversidad no habría pluralidad ni capacidad real de autogobierno diferenciado. Bien, la sentencia declaró 14 de los 38 artículos inconstitucionales, y lo que era la pretensión de una ley de armonización del proceso autonómico quedó reducida a una ley del proceso autonómico, a una LPA solamente, como extensión de los pactos autonómicos suscritos por dos partidos políticos. Y se le denegó, por supuesto, su capacidad, que tuviese capacidad legal para reinterpretar la voluntad del poder constituyente prevista en la Constitución. Bueno, de esta manera la ley quedó recortada y su contenido quedó reducido a unas cuantas directrices administrativas: la necesidad de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, el establecimiento de las conferencias sectoriales entre los ministros y los consejeros del ramo, la supresión de las comunidades autónomas en las autonomías uniprovinciales y determinados preceptos en orden a las relaciones con las diputaciones, a las transferencias de competencias y a la función pública autonómica. Por tanto, los pactos autonómicos de 1981 y la impulsión de la fracasada LOAPA fueron los intentos de banalización por parte de los suscriptores de la distinción en la Constitución entre nacionalidades y regiones. Y esto iba a tener profundas repercusiones jurídicas y políticas, como ahora voy a exponer brevemente, porque ya me encamino hacia el final de mi intervención. El modelo autonómico, en términos de simetría, funcionó razonablemente hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Momento en el cual el sistema empezó a dar sensaciones de fatiga y a poner de manifiesto sus limitaciones, las propias limitaciones que el modelo tenía. Ello sin olvidar
que los partidos nacionalistas, mediante un precio ciertamente, habían contribuido a la estabilidad y a la gobernabilidad tanto del presidente González como del presidente Aznar cuando fueron minorías y tuvieron que asentar su mayoría sobre estas fuerzas políticas. Pero el modelo no daba más de sí. Y el Estado autonómico pacientemente construido desde estos consensos políticos empezó a dar estas sensaciones de fatiga, y los partidos nacionalistas, que hasta entonces habían venido o habían estado volcados en el interior de sus comunidades autónomas, haciendo país, es decir, promoviendo la cultura, la lengua, la homogeneidad cultural de sus respectivos pueblos, empiezan a fraguar movimientos centrífugos que explicitan en paralelo la debilidad del Estado en ese momento. Y más que dar un salto adelante en la profundización del Estado autonómico, lo que verdaderamente están proponiendo es la defunción del Estado autonómico. La defunción del Estado autonómico. Piensen que en 1998, julio, el Bloque Nacionalista Galego, Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco suscriben la Declaración de Barcelona, donde denuncian la mala calidad de su autonomía y la necesidad de que la Constitución reconozca como nacionalidades y la singularidad de Cataluña, País Vasco y Galicia en el marco de un Estado plurinacional. Y en este sentido, aquí suenan un poco los tambores lejanos del proceso secesionista de Quebec, que había fracasado en 2 referéndums, 1980 y 1995, pero empieza a llegar esto que se dice el fundamento de estos tirones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, reetiquetado como derecho a decidir de una comunidad política asentada en un Estado democrático. Son los momentos en que Jordi Pujol ha terminado su tarea de construcción nacional de Cataluña y declina su poder político, que pasa a los tripartitos, y es el momento en que el Partido Socialista Obrero Español, a la vista de todos estos movimientos centrífugos, necesita poner en orden su doctrina política y convoca un cónclave importante para producir un documento en Santillana del Mar, la España plural, la España plurinacional, la España en positivo, cuya importancia estriba también en que, si piensan que al año siguiente José Luis Rodríguez Zapatero será el presidente del Gobierno de España. Y situado ya Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno de España, formula una consulta al Consejo de Estado acerca de 4 cuestiones para una eventual reforma constitucional, de las cuales 2 de ellas tienen que ver con la autonomía, la mención de las comunidades autónomas en la Constitución y la reforma territorial del Senado. En este ambiente propicio para las reformas, para la reforma de la Constitución, que se solicita desde ambientes nacionalistas y que se piensa desde ambientes de la centroizquierda político, este proceso camina en paralelo a una cierta mitificación de la Constitución por parte del centro-derecha, es decir, a un proceso en el que se considera la intangibilidad de la Constitución. La Constitución es intocable, una especie de mitificación también de la transición y todo lo que significó el proceso constituyente. Toda esta situación política, muy resumida, produce una situación de bloqueo que impide que los 2 grandes partidos puedan formular un consenso político en torno a una reforma pactada de la Constitución en materia territorial del Estado. Y de esta manera, ante este inmovilismo por falta de consenso constitucional, se produce el estallido de las costuras constitucionales por vía de la reforma de los estatutos. Es decir, la pretensión, como me refería al principio, la pretensión de reformar la Constitución desde la reforma de los estatutos de autonomía. No otra cosa fue el plan Ibarretxe, el plan de la Comunidad Política de Reforma, de la Comunidad Política de Euskadi, llamado Plan Ibarretxe, y el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El plan Ibarretxe, claramente situado fuera de la Constitución, era un
proyecto tan evidentemente inconstitucional que recibió una contestación en el Congreso de los Diputados fortísima por parte, en el debate de toma en consideración, una votación hostil casi apabullante. Él se partía, en el documento presentado, se partía del ejercicio del derecho a la autodeterminación, el ejercicio del derecho o de la voluntad de decidir del pueblo vasco, y lo que en definitiva venía era a colocarse en una relación con el Estado español de Estado libre asociado. Naturalmente, como digo, se recibió una contestación contundente y no fue aceptado a trámite en el Congreso. Cosa que sí sucedió cuando fue presentado el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, formulado por el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat, que pretendía una reactualización de sus derechos históricos que a través de la Generalitat había venido manteniendo, y que contenía una serie de elementos fuera de la Constitución, una serie de excesos que, a pesar de que fue tomado en consideración y a pesar de que padeció una serie de modificaciones, o de enmiendas, de aprobación de enmiendas, que sustituyeron los elementos, que limaron los elementos más claramente inconstitucionales, a pesar de eso, una vez aprobado, incluso una vez refrendado, pues fue sometido a juicio del Tribunal Constitucional. 7 recursos de inconstitucionalidad recibió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, los 2 más intensos, que afectaban prácticamente a todos los preceptos por parte del Partido Popular y del Defensor del Pueblo, y 5 de comunidades autónomas colindantes en materia de agua y otros temas menores. La sentencia 31/2010 sobre del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña planteó o estimó parcialmente los recursos, estimó que carecían de eficacia jurídica e interpretativa las apelaciones a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña, estimó inconstitucionales algunas cuestiones judiciales, competenciales y financieras, y para otra serie de temas muy importantes produjo una sentencia interpretativa, de manera que serían entendidos esos preceptos como constitucionales en la medida que se adecuaran al fundamento jurídico correspondiente de la sentencia. Bueno, en el polo opuesto a este estatuto flagrantemente inconstitucional se situaba la reforma de otros estatutos de autonomía, que comenzó con Valencia en materia hídrica, en materia de aguas, y continuó, que fue el más importante y determinante, con el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, que era un estatuto que había propuesto Manuel Chávez en el debate del Estado de la Comunidad de 2001, por tanto no era seguidista de ningún otro, y que era un estatuto de una potencialidad política similar al Estatuto de Cataluña, si bien con una filosofía política absolutamente distinta, porque era un estatuto que planteaba una reforma desde la lealtad institucional y desde el acatamiento de los preceptos y de las posibilidades y de los límites constitucionales, y con la pretensión de profundizar el autogobierno de Andalucía y sobre todo, con la pretensión de marcar los límites del Estado autonómico con la Constitución vigente, un servicio a España que no se ha difundido lo suficiente, los límites. Hay quien dice por ahí que el Estatuto de Andaluz, como quiera que es una copia del Estatuto de Cataluña, tiene las mismas situaciones de inconstitucionalidad, los mismos preceptos inconstitucionales que el Estatuto de Cataluña, pero que no han sido declarados inconstitucionales porque nadie los ha recurrido. Bueno, esto es bastante inexacto, porque si se realiza un estudio comparativo de ambos textos, se verá que 10 artículos o apartados de artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional tienen la misma redacción en uno y otro texto, pero uno de ellos se refiere a las competencias compartidas en materia de cajas de ahorros inexistentes, y los otros 9 se refieren al Consejo de Justicia de Cataluña o de Andalucía, non nato, inexistente y que no se creara, al menos en lo que yo conozco. Por tanto, preceptos completamente carentes de cualquier imperatividad, cualquier operatividad jurídica. 9 de ellos parecen
tener una similar redacción, pero en el caso de Andalucía se reconduce el asunto a lo que dispongan las leyes del Estado o a lo que dispongan los términos de la Constitución, cosa que no existe en el de Cataluña. Y 25 preceptos más tienen la misma redacción, pero fueron declarados constitucionales por el Tribunal Constitucional. Como saben, la sentencia sobre el Tribunal Constitucional es el punto de inflexión a partir del cual se desencadena el proceso político de Cataluña, se maneja la frustración por parte de los partidos independentistas, se abandera desde la sociedad civil por parte de dos importantes asociaciones, Òmnium Cultural y la ANC, y se propone la deriva hacia el soberanismo a través del conocido proceso. Ya desde 2009 se habían producido una serie de referéndums en las distintas poblaciones y capitalidades de Cataluña en orden a la independencia, y a partir de 2012 se habían producido una serie de manifestaciones con lemas claramente separatistas: somos una nación, nosotros decidimos, Cataluña, el nuevo Estado de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Se había creado un Consejo Nacional para la Transición, se había intentado internacionalizar el conflicto y desde el Parlamento se aprobaron una serie de resoluciones y de disposiciones, de leyes absolutamente contrarias a la Constitución, desacatando además todos los pronunciamientos producidos por los tribunales de justicia y por el Tribunal Constitucional. El proceso concluyó, como saben, con una solemne declaración de independencia pronunciada por el presidente Puigdemont en el seno del Parlamento e inmediatamente suspendida, cosa que recuerda a la que sucedió el 6 de octubre de 1934 con la declaración de independencia del Estado catalán, que acabó con las mismas conclusiones, con las mismas consecuencias. Los líderes y los miembros del gobierno que la proclamaron fueron detenidos, enjuiciados, condenados y posteriormente indultados. Esto sucedió también en el 34, que fueron indultados por el gobierno del Frente Popular y fueron condenados a 30 años por rebelión militar. O sea, un proceso francamente que la historia se repite, como se ve. Por tanto, hay que concluir que la situación de la crisis catalana está aparcada pero no resuelta. Si la anterior crisis financiera produjo una crispación y un enardecimiento del separatismo, una desafección democrática, un malestar, la actual situación del COVID-19, la crisis derivada del COVID-19, ha pasado ha colocado en la agenda política, no en un lugar preferente precisamente el problema catalán, pero el asunto, ya digo, no está resuelto, y por tanto el problema al que se enfrenta el Estado en un inmediato futuro ni es una cuestión novedosa ni es una cuestión fácil de resolver. Ortega decía que el problema catalán había que conllevarlo, dado que no tenía solución, la conllevancia. Yo estoy en desacuerdo radicalmente con Ortega. El problema es que los partidos estatales tienen que competir, aunque sea en territorio hostil, por convencer, porque argumentos hay de sobra, a los catalanes separatistas de que el Estado es un cobijo perfectamente plausible y además completamente conveniente para que Cataluña siga perteneciendo al Estado español. Pero lo cierto es que la pugna entre las dos Españas, desde esta perspectiva, en la configuración de un Estado unitarista, centralista y homogenizado, ha pugnado históricamente con el entendimiento de un Estado plural, respetuoso con la cultura de los pueblos, la lengua y las nacionalidades que en definitiva existen en el marco del Estado. Y este ha sido el conflicto interno de España desde la unificación a través del matrimonio de los reyes católicos de las dos grandes monarquías católicas, proceso que fue respetado por la dinastía de los Austria y que en cambio fue conflictivo con la dinastía de los Borbones, particularmente porque con el establecimiento de los decretos de nueva planta a principios del siglo XVIII, pues Cataluña
Valencia y Baleares perdieron sus fueros y privilegios, en cambio los conservaron vascos y navarros, que habían sido leales a la causa de Felipe V en la guerra de sucesión. El hecho cierto es que los elementos estructurales del Estado español han sido históricamente la monarquía, con carácter fundamentalmente centralizador, y por otra parte el regionalismo en sus distintas variantes de federalismo o regionalismo del tipo que sea. Lo que sucede es que la memoria del ciudadano español conserva conserva una mala reputación los momentos de explosión del regionalismo, federalismo, porque ya saben que en las dos experiencias históricas que hubo en 1873 con la Primera República y los intentos de aprobar una constitución federal terminó en el cantonalismo, en el caos institucional y en el golpe de Estado del general Pavía, y el segundo intento, que fue la regionalización en el marco del Estado integral de la Segunda República, terminó con el golpe del general Franco y la guerra civil que le sucedió. Desgraciadamente, nuestra historia no es como la de los Estados Unidos en este sentido. No hemos, al contrario de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, no hemos sido capaces de crear los elementos de integración, de cohesión, de socialización, para que la superposición de una nación única y de unos elementos simbólicos únicos hayan calado en el conjunto de los ciudadanos de los territorios del conjunto del Estado. No ha sido así. Y ello no cabe imputarlo a la diversidad del Estado español, que es enriquecedora en su unidad. Cabe más bien imputarlo a el origen del Estado español, que no quiero repetir porque ya le agoto el tiempo, a su desarrollo conflictivo, particularmente con Cataluña, con la que se han sostenido dos guerras civiles, con la debilidad de la revolución liberal en España, demasiado débil para conseguir fraguar la nación de los españoles, y también con la desidia de la oligarquía dirigente de antes y después de la Restauración, que vivieron plácidamente acomodadas en el centralismo madrileño sin atender los problemas de su tierra. Bueno, la tensión centralismo o centralización-descentralización forma parte de los procesos históricos, aunque sean a muy largo plazo, inaprensibles, incontrolables y dependientes de variables económicas, sociales, políticas, a veces completamente imprevistas. No hay más que examinar la Constitución de los Estados Unidos de América para ver cómo suceden estos procesos. Pero ni la recentralización ni el secesionismo, colocados en las esquinas de un continuo, me parece a mí, tienen virtualidad política ni viabilidad jurídica en modo alguno. Lo que queda en el centro, me parece que lo más viable es que el Estado autonómico, construido con todos sus defectos pero con todas sus virtudes, termine aterrizando de una vez, que poco queda para tomar tierra, en ese Estado federal cuya contextura tendrá necesariamente una deshomogeneidad competencial, porque diverso es la composición de los territorios y de los pueblos de España, como lo es Hawái respecto de Alaska, pero sea sustancialmente igualitario en el estatus constitucional que cada uno de los territorios contiene en el marco de la Constitución. Ojalá, si se produce, cuando exista el necesario consenso y en su debido tiempo, una reforma constitucional, seamos entre todos capaces de construirla para que España pueda seguir viviendo y las próximas generaciones disfrutando en paz, en libertad y en democracia. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes.
Bien, ya le adelantaba en los aperitivos que la cena iba a ser fructífera y que iba a desarrollar pues grandes interrogantes y grandes planteamientos, porque como habrán visto es un hombre que se atreve no solamente al aspecto jurídico, sino a bajar a la sociedad, a la política, a los hechos sociales que muchas veces marcan el devenir jurídico, inevitablemente. La conferencia ha sido apasionante, interrogantes yo tengo aquí así como 14.000, no voy a entrar yo en ello. Vamos muy justitos de tiempo por los acontecimientos que nos quedan, pero a mí sí me gustaría por lo menos que a ver si 4 preguntas o 5 preguntas que seguro que alguien tiene por ahí, y que a partir de este momento se abre el turno de palabra. ¿Alguna pregunta al respecto? No se corten, ¿eh? No se corten, porque si no me obligan a empezar a mí. El presidente, una pregunta, Paco, solo una. Solo una. En todo bueno, la historia es la historia y hemos llegado hasta hoy. En todo entramado, lo que parece, lo que se saca sobre todo de las palabras de nuestro conferenciante, es que hay estatutos, bueno, esta, ¿no? Vale. Que en primer lugar, claro, felicitarle por tan estupenda y extraordinaria conferencia como la que nos ha impartido Juan Cano, pero creo que deberíamos introducir algunas preguntas, y yo pues me atrevo a hacer una en base a lo que él mismo ha dicho, y es que básicamente en algunos momentos daba la sensación que determinados estatutos, como podía ser el valenciano, como podía ser el nuestro, pues más o menos se asimilaba al estatuto catalán. Y a mí me pareció entender, y yo por lo menos creo que en él contengo la pregunta, que aquí de lo que se trata es, desde mi punto de vista, es un problema de lealtad institucional. Es decir, la sensación que muchas veces tenemos los españoles del proceso catalán es que no han ido engañando. Primero, yo recuerdo cuando el golpe del 23F, el primero que salió con la palabra fue el presidente, entonces, no me viene la palabra, Puyol, el presidente Puyol, hablando de que, bueno, esto está resolviéndose y tal, y a todos los españoles nos alegró oír la voz del presidente Puyol, porque significaba que esto se acababa y que volvíamos otra vez a la normalidad. Entonces, bueno, da la sensación de que han ido obteniendo cada vez más privilegios económicos, porque claro, uno de los temas que se me escapa a mí es la palabra solidaridad. En un Estado unitario, lo que se pretende es que la diferencia en renta per cápita, por ejemplo, y me sale la vena economista, entre la más desarrollada y la menos desarrollada se fuera achicando. Entonces no se entiende que en esta negociación cada vez parecía que obtenían más privilegios económicos al principio y que nos íbamos distanciando los demás. Al final, no sé si fue aquello del 3% que decía alguien, el hecho fue que empiezan a tocar al presidente Pujol penalmente, y entonces el tema estalla de una manera como no era normal en la burguesía catalana, caracterizada por un seni, por un saber estar, y de buena primera pues sacaron a la gente a la calle y empezó a verse una cara de Cataluña que no la habíamos visto. Entonces, concretando, tenemos un problema de lealtad
Y segunda reflexión, o segunda pregunta. ¿El Estado federal va a ser a costa de la solidaridad de las distintas comunidades que existen en España? Es decir, ya se están viendo diferencias, estamos viendo cómo en determinadas comunidades pues a la policía se le paga más, a los médicos y sanitarios se le paga más que, por ejemplo, en Andalucía. También por limitaciones presupuestarias, lógicas, porque en esos distintos acuerdos que se ha ido llegando, se ha ido barriendo, digamos, en términos coloquiales, para taparle la boca. Y esas son mis dos preguntas, Juan. No sé si me he explicado bien. Perfectamente, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que un principio fundamental, que puede admitir excepciones, pero que es principal, es que a todo nacionalismo subsigue la pretensión de la creación de un Estado propio. Esta es una constante en la historia. Que los tenga o no los tenga dependerá de condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera. Pujol fue un presidente, porque lo de banca catalana fue muy anterior. Sí. Ya ese tema fue archivado y no era un problema ya cuando Pujol se asentó en el gobierno. El problema de Pujol fue que él había terminado su tarea como artífice de la catalanización de Cataluña, si vale la expresión. Y además fue derrotado en la urna, os recuerdo, no en diputados por la ley, por la distribución de escaños que hay en Cataluña, pero sí en votos por Maragall. Perdió las elecciones. Por eso fue sustituido por Artur Mas, que fue el que planteó el pacto fiscal. O sea, Artur Mas llegó un momento en que dijo: nosotros, en un tirón adelante, no podemos ir detrás de los vascos en materia de financiación autonómica. Y nosotros queremos el mismo sistema de vascos, teniendo en cuenta que nosotros somos una economía potente, que producimos más riqueza y que contribuimos a la solidaridad del Estado. Por ello también en el Estatuto de Autonomía que se aprobó en 2005 se implantó, como tú bien sabes, el sistema de ordinalidad, es decir, la contribución de Andalucía, la contribución de Cataluña, perdón, no podrá ser nunca tanta que pierda posiciones en el ranking del PIB nacional. O sea, una limitación a la aportación de solidaridad. El problema, como digo, es que a partir de la renuncia, como era por otra parte lógico, del presidente Rajoy a la concesión de un sistema fiscal privilegiado para Cataluña, el proceso se desliza hacia el soberanismo. Pero hay que tener en cuenta que este soberanismo es una agitación por parte de unos elementos, de una ciudadanía que tiene la capacidad de silenciar a la otra mitad de la ciudadanía, que no es que sean más. Yo he estado poniendo al día ahora los datos y al finales de 2016 va disminuyendo el número de separatistas en relación con quienes quieren permanecer en el Estado español y en el marco del Estado autonómico, ciertamente que mejor comprendido. Al final ahí hay un problema de cultura, de entendimiento, porque no podemos ignorar la historia, que no es cuestión de relatar aquí, pero que ha sido muy conflictiva entre España y Cataluña, y dirigentes como el que fue ministro de Sanidad, que también ganó las elecciones pero no ha podido gobernar, hubieran sido muy positivos para tranquilizar Cataluña. Entonces, el problema de la lealtad en unos lugares que ha habido conflictos, que ha habido en otros momentos represión, que se le ha privado del habla, de la capacidad de hablar en catalán
de la identidad cultural y hasta de bailar la sardana, lo hizo Primo de Rivera, lo volvió a hacer Franco, pues comprenderemos que no es una cuestión que se recupere en 2 o 3 días. Pero lo que quiero dejar como broche final de esta contestación es que si abandonamos la teoría de Ortega, de la conllevancia, y peleamos y explicamos la conveniencia de que Cataluña permanezca y los catalanes, que son nuestros conciudadanos, permanezcan en el Estado español de una manera bien acomodada, habremos conseguido lo que todos deseamos, la unidad del Estado, porque si analizamos, y con ello termino esta contestación, la historia de España y las vicisitudes y sus implicaciones en las guerras históricas de 1640 en adelante, lo que es un verdadero milagro es que España haya conservado las fronteras al día de la fecha. Muy bien, Juan. Gracias, Juan. ¿Alguna cuestión más? Yo le voy a hacer una, pero es una mera curiosidad. Sé que es imposible, pero me gustaría que él me diera muy breve, porque, sí, insisto, vamos muy mal de tiempo. ¿Sería conveniente o sería posible, vamos, no es posible, inevitablemente, sobre todo con el grado de polarización que tiene la política española y sobre todo donde han desembocado todos los partidos de origen nacionalistas, populistas, que ya lo que no quieren es una reforma, es más una ruptura en donde pues ocurra, veremos lo que ocurre, ¿no? Pero podría recomponer esa situación una reforma constitucional que para mí, para mi modo de ver, sería mínima, en donde el sistema autonómico, el sistema fiscal de las distintas comunidades autónomas se recogiese expresamente en la Constitución y no en la LOFCA? Yo creo que la Constitución, como bien sabéis, tiene que ser un texto breve. A la Constitución de la Segunda República se le acusó permanentemente por parte de Prieto, de Azaña y de otros dirigentes de no tener los elementos indispensables para formular una hacienda combinada entre las regiones que se creasen y el Estado. Yo creo que no, que lo que hay que colocar es los principios, el principio de solidaridad, el principio de suficiencia financiera, una cierta homologación en los impuestos que no supongan un dumping entre una comunidad y otra, porque estamos hablando de Cataluña, pero a mí lo de Madrid me parece increíble y nadie habla de eso, que un ciudadano en Andalucía pague, ahora menos, pero pague unos derechos sucesorios por mortis causa y en Madrid esté exento. Esto me parece que debe de tener, que va en contra del principio de solidaridad y debe tener un límite. Por tanto, una reforma constitucional para que tuviese virtualidad tendría que ser una reforma no homogénea, es decir, explicando claramente de qué estamos hablando en cada sitio, pero que mantuviese la cohesión necesaria que pasa indefectiblemente con la conservación del mismo estatus constitucional. Y eso, no solo la mera lealtad, sino la coerción constitucional. Y la coerción constitucional. Pero explicar esto es difícil en el nada de tiempo que tenemos, ¿no? Sí, esto es complejo. Bien, yo si no hay ninguna pregunta más, comprendan, ¿hay alguna pregunta más? Esto da para mucho, porque el libro de Cataluña verdaderamente da para 2 o 3 conferencias, les recomiendo que lo lean, porque se ajusta mucho a la realidad de lo que está pasando. A leer el tema, los premios son los siguientes, como saben, y ya les he dicho, y yo hablo aquí porque soy el presidente de los premios, del comité que se ha encargado de dirigir esto, en el que está representada una doña Elisa Contreras Serrano, jefa de Servicio de Ordenación Educativa
de la Delegación de Educación y Deportes de Granada y un miembro de la Fundación de Caja Rural. El jurado nos reunimos el día 3 de diciembre de este año sobre las 12 horas y allí, tras examinar y estudiar los distintos premios que los distintos trabajos que se presentaron, el jurado acordó por unanimidad otorgar los siguientes premios. El primer premio de educación primaria para Naira Solí Aguilera, alumna de tercero de educación primaria del Centro Educativo Infantil y Primaria Tasara de Ventanueva. El primer premio de educación secundaria obligatoria para las alumnas Luna Stein Martínez y Daniela Rodríguez Rodríguez, alumnas de cuarto de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Al-Zuhair de Zújar. El segundo premio de educación primaria para Julia Abadía Carnero, alumna de quinto de primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria Mariana Pineda de Huétor Vega, Granada, y el segundo premio educación secundaria obligatoria de Inés Alférez Martín, alumna de tercero de ESO del Colegio Virgen de Gracia de Granada. Estos premios se entregarán mañana a las 13 horas en el salón de plenos, en el salón de actos de la Delegación Territorial de Educación y Deportes, que como saben ustedes está en Gran Vía, el número no sé cuál es, pero todos conocemos dónde se encuentra. Y allí se entregarán, en lo que es el edificio de la Normal, y allí se entregarán los premios en donde estarán presentes estos alumnos, así como cualquiera de ustedes, si está deseado o tiene deseo de asistir. Y seguidamente, y luego ya terminamos, mejor leemos, y seguidamente vamos a dar lectura, porque no tenemos más tiempo, a 4 artículos de la Constitución. Excelentísimo señor general, que suba, porque va a hacer lectura de uno de los artículos. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Lo primero, para mí es un verdadero honor leer aquí un artículo de la Constitución, más en este foro. Y bueno, también porque como militar, yo creo que en general los componentes de las Fuerzas Armadas nos basamos en 2 pilares fundamentales. Uno es, o son nuestros valores conocidos que atesoramos con mucho cariño, como es la lealtad, compañerismo, espíritu de servicio, espíritu de sacrificio. Y el otro es precisamente nuestra misión y nuestra misión que tenemos encomendada, que no es otra que el servicio de nuestros ciudadanos y que viene definida muy claramente, de forma nítida, en el artículo 8, que paso a leer, no me enrollo más. Si soy capaz, porque no me he traído las gafas, pero vamos, yo creo que lo recuerdo de cuando lo estudié. Dice así: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Rogamos a alguna persona que algún miembro del Club de la Constitución que lea, pueden leer libremente lo que... Voy a leer el artículo 3, que desgraciadamente está tan de moda en la comunidad catalana, y dice: 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarlas. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Gracias.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Juan. Adelante. Bueno, yo haré como el general, no me he traído las gafas tampoco, y leeré el artículo 2 de la Constitución. Dice así: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Muy bien, Juan. Y por último, va a leer ella, nuestra socia y vocal del Club de la Constitución. Gracias. El 27, artículo 3. No pasa. Los poderes públicos caracterizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Damos por terminado otro apartado, llamémosle así, de este acto, y ahora seguidamente don Juan va a escribir unas palabras en nuestro libro que después Juan tendrá que leer. Esto es una advertencia. Dice así: cuando por estos días celebramos el 43 aniversario de nuestra Constitución, quiero felicitar a este acreditado club por la defensa de los principios y valores contenidos en nuestra Carta Magna, a la vez que les agradezco la oportunidad de participar en su selecto club de conferenciantes. Granada, 9 de diciembre de 2021, Juan Cano. Vamos a entregarle a don Juan un obsequio para que nos tenga presente,